Empecemos quizás complementando, antes de ir al tema de la entrega de credenciales y el discurso del presidente Noboa durante el evento organizado ayer en el Teatro Sucre por el Consejo Nacional Electoral, en donde finalmente recibieron sus credenciales presidente y vicepresidenta electos de la República, quienes se van a posesionar el próximo 23 de noviembre. Complementemos el comentario de ayer, porque a mí me sigue generando y provocando muchísimo malestar y dudas este ánimo de seguir enturbiando y opacando un proceso tan serio como debería ser la investigación, en este caso del asesinato de un candidato presidencial que, como les decía yo ayer en el cierre del comentario, me parece que es un golpe muy grave que la delincuencia, el crimen organizado, le dio a la democracia ecuatoriana con el asesinato de Villavicencio. Lejos y yéndonos muchísimo más allá de las simpatías o antipatías que pueda provocar en cada uno de nosotros, en todos los ecuatorianos, el personaje, el nombre y lo que significaba Villavicencio para la política de este país, el golpe a la democracia es un golpe muy grave. Yo quiero refrendar esa parte del comentario de ayer con el que cerraba y volver nuevamente a lo inicial, el tema de que sean justamente las personas más cercanas al ex candidato presidencial asesinado el 9 de agosto anterior, quienes se encargan de enturbiar o de opacar justamente lo que debería ser un proceso muy serio y transparente de investigación para determinar y lograr saber quiénes fueron los causantes de este macabro hecho que vivimos los ecuatorianos, que es el asesinato nada más y nada menos de un candidato presidencial. Hasta ayer lo último era que había la esposa manifestado en una entrevista que entregaron el teléfono. Ahora hay otra versión. Ahora hay nuevamente el regreso a la primera versión. No sé si tenemos el video, ¿tienes listo el corte? Dale, Meli, por favor. Nunca hubo una solicitud formal de entregar el teléfono, porque el teléfono no era parte de la investigación. No se estaba investigando a Fernando Villavicencio, se estaba investigando. Pero podía dar luces, puede ser importante para saber si recibe amenazas, para saber contra qué grupos estaba de alguna forma llevando adelante investigaciones. En la etapa... No parece muy lógico que la fiscalía no les haya solicitado. En la etapa de la instrucción fiscal anterior no tenía sentido que la información del teléfono de Fernando llegue a conocimiento de los abogados, de los sicarios, de los otros que están acusados. El teléfono físicamente, como lo señaló Amanda, fue tirado al río. Yo creo que ella lo tiró al río. Pero antes de este evento se tomaron las precauciones de sacar una copia íntegra de la información del teléfono. Eso es lo que se ha hecho llegar a los Estados Unidos, al buró del FBI. Bien, es como lo decía ayer, creo que hoy ustedes además, entiendo, van a coincidir conmigo, es contradicción tras contradicción. Y esto, una vez más, repito, tiene que ver con un caso sumamente grave. Regresa nuevamente a la versión de que el teléfono en efecto fue arrojado a un río por parte de una de las hijas del señor Villavicencio. Caso contrario, porque la declaración que da la señora Zarauz es tan grave que lo que la justicia podría determinar es que la señora en su versión anterior mintió, es decir, la hija, al decir que arrojó el teléfono. Entonces ahora la señora Zarauz creo que cayó en cuenta de, digamos, de este hierro que ha cometido en esta entrevista que citábamos ayer, que le brinda Diario La Hora y que fue recogida por otros medios de comunicación, porque ponen una situación, me parece a mí, muy incómoda a una de las hijas de Villavicencio. ¿Va a pasar algo con ella? No, creo que no va a pasar nada. La justicia no creo que haga nada. Pero es evidente que aquí alguien está mintiendo, porque la versión de la hija es que arrojó el teléfono. La versión de otros familiares es que el teléfono está en poder de alguien.
La versión de la señora Zarauz, en principio fue sí, arrojó al río, pero después dijo no, le entregamos el teléfono al FBI. Ahora no, resulta que sí, que botaron el teléfono al río, pero tan precavidos son que antes habían sacado una copia de la información que contenía el teléfono de Villavicencio. ¿Qué dice la señora Zarauz en este audio que hemos revisado de una entrevista que he concedido a FM Mundo el día de ayer? Que en principio el teléfono no era parte de la investigación. Entonces estamos hablando de que, como les planteaba yo ayer en esa inquietud, existe una grave omisión por parte de la Fiscalía al pedir 25 teléfonos más, el de Zurita, el de Carrillo, el de los candidatos de Gente Buena, Construye, la dirigencia política de esta organización, la gente del equipo de seguridad, etcétera, 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 pero no el teléfono de la víctima. Cosa rarísima, me parece a mí que es una grave omisión de la Fiscalía, si es que es como dice la señora Zarauz. Todavía no hemos escuchado la versión de la Fiscalía con respecto de este tema en particular, pero si es así sería una gravísima omisión. Y vuelvo nuevamente a un tema que también me genera inquietud, y yo les manifestaba ayer que es muy extraño que la familia de Villavicencio, que ha confiado permanentemente en el trabajo de la Fiscalía, de la señora Salazar, para otros casos, ahora que tiene que investigar el asesinato justamente de Fernando Villavicencio, no confía en esta Fiscalía, porque más allá de esta declaración que ustedes han visto en este corte, hay otras cosas que dice en esa entrevista la señora Zarauz, como por ejemplo, que ella desconfía del personal que tiene Fiscalía y que a ellos no les podía haber entregado la información que contenía el teléfono de Villavicencio. Información gravísima. Creo que hay que revisar con mucho detenimiento lo que dice la señora ayer. Ella dice que en el teléfono de Villavicencio y las investigaciones de Villavicencio tenía que ver con la operación de grupos delincuenciales, de grupos criminales, de grupos vinculados con el narcotráfico y con grupos que estarían en este momento controlando puertos desde donde saldría la droga hacia el exterior. Peor todavía, pues. Y yo no sé si la señora en serio se da cuenta de la gravedad de esta declaración, que no consta en este video, pero que sí es algo que lo dice en la entrevista con FM Mundo Verónica Zarauz. Ella dice que en el teléfono de Villavicencio había información de investigaciones que estaba haciendo con respecto de bandas delincuenciales, grupos de crimen organizado, grupos narcotraficantes que operan y controlan los puertos del país desde donde sale el narcotráfico. Pero si tenía esa información, con muchísima más razón, tenía que haber entregado a la justicia de este país o a la Fiscalía. Ahora, la duda es, la justicia del Ecuador, ¿qué hubiese hecho con esa información? ¿O qué está haciendo si es que, como hemos visto, las bandas de crimen organizado en este país controlan muchos territorios, incluidas las cárceles, controlan muchísimos territorios en el Ecuador? No sería absolutamente nada raro que, como lo han manifestado incluso entrevistados en este espacio, yo recuerdo que la 21ª vez que vino acá Patricio Carrillo en su condición de ministro del Interior, él aquí confirmó y ratificó que la Policía Nacional había sido infiltrada por el narcotráfico. El embajador de los Estados Unidos ha dicho que aquí hay narcogenerales, que hay narcojueces. Tuvimos el caso de Don Nasa, que era un captador ilegal de dinero que se paseaba con camiones llenos de plata dentro del Ministerio de Defensa. Después el tipo apareció muerto y es una de las tantas muertes que son casos sin resolver en este país. Y ahí quedó. Lo mataron a Don Nasa, ¿a quién le importa? A nadie, ¿no? Pero hay un montón de dudas de casos de crímenes que no se han resuelto y que no sabemos si es que en algún momento a la justicia del Ecuador le interesan resolver esos casos. Pero es gravísimo también que se diga que en ese celular había información sobre investigaciones que tenían que ver con grupos dedicados al narcotráfico y que operan en los puertos de este país y que esa información no se haya entregado a la justicia de este país. Ahora, nuevamente regresando a la declaración que ha dado la señora Zarauz sobre este tema. Ella ha dicho, entregamos el teléfono al FBI y ya será a discreción y quedará a discreción del FBI saber qué información comparte y qué no con la justicia y la Fiscalía de Ecuador. Esto es increíble. Y
Y por supuesto, claro, es también muy dudoso que para unas cosas sí confían en el trabajo que hace la fiscal, a quien acá le mandaron a hacer vallas, le elevaban a la categoría de superheroína, ¿no? Pero en este caso ya decidieron simplemente no confiar en la fiscalía. Y muy mal que hagan esta declaración de que en ese teléfono constaba información sobre estos delitos que les acabo yo de mencionar y simplemente decidan no entregar esa información a la justicia. Ahora, también la justicia del Ecuador es la justicia del Ecuador, ¿no? Es lamentable, insisto, que se manche tanto con permanentes contradicciones que finalmente terminan siendo mentiras a la luz de otros acontecimientos que difícilmente van a ayudar a esclarecer un delito y un crimen tan atroz como el cual estamos hablando y comentando desde agosto. Sobre la reunión que mantuvo, y ya para ir al tema del nuevo gobierno y del presidente Noboa, sobre la reunión que mantuvo antes de ayer con el presidente Lasso, el presidente electo Daniel Noboa y su gabinete de seguridad, el de Lasso. Sí me parece muy extraño el hecho de que Daniel Noboa haya ido solo y no haya ido acompañado de quienes van a conformar el frente de seguridad de su gobierno. Es decir, en la foto estaba Lasso, estaban todos los ministros de Lasso. Además, yo les decía ayer en una de las entrevistas, como parte del comentario sobre este tema, la foto eran todos hombres, ¿no?, encargados de la seguridad, todos hombres. Todos hombres y muchos de ellos, una gran cantidad, militares y policías retirados en servicio pasivo, ¿no?, que están encargados de la inteligencia, del Ministerio del Interior, de Defensa, de la Secretaría de Seguridad, etc. Y todos además fracasados en esta empresa que tenían a su cargo, que era el manejo y el control de la seguridad del Ecuador, porque ya sabemos cómo están los niveles de violencia y de inseguridad que vive este país. Pero sí me pareció muy extraño que Noboa haya ido solo y que no haya ido acompañado de quienes serían sus ministros del Interior, de Defensa, secretario de Seguridad, director de Inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y una recomendación, sobre la base de rumores y especulaciones que yo no las voy a repetir acá porque mi forma de hacer periodismo no se basa justamente ni en rumores ni en especulaciones. Pero sobre la base de esos rumores y especulaciones que hay, y sobre la base de información de algunas entrevistas incluidas, algunas que hemos hecho acá en este medio de comunicación durante los últimos días y que tienen que ver con la operación de algunos grupos delincuenciales en el país y su relación con el poder político, con la denominada mafia albanesa y con acontecimientos como el asesinato de Villavicencio, el asesinato de Cherres, entre otros, creo que una tarea fundamental del presidente Noboa y de quienes vayan a ser parte de su equipo, del frente del gabinete de seguridad y quienes manejen la inteligencia de este país es justamente, de entrada, desconfiar de la información que la inteligencia manejada por el señor Cobo y el gobierno de Lasso le entreguen. Porque es una inteligencia que no ha servido para prevenir las masacres carcelarias, porque es una inteligencia que nunca ayudó a prevenir asesinatos como el de Villavicencio, porque es una inteligencia que nunca supo determinar la ubicación de Cherres, a quien supuestamente la justicia lo andaba cazando, pero que el tipo además se paseaba entre la playa y Guayaquil. Estaba aquí en el país a sus anchas, vacacionando en una casa en la playa, viajando constantemente a Guayaquil, como que en su entorno y a su alrededor no pasaba absolutamente nada, pero en este país ni los equipos de inteligencia, ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie nunca hizo nada por detenerle, por interceptarle, por investigarle al señor Cherres. Entonces, creo que fundamentalmente y de entrada, el presidente Noboa tiene que entrar desconfiando de toda la información, entre comillas, de información que le entregue la inteligencia manejada por el señor Cobo y el gobierno de Lasso. Y con su equipo empezar saneando justamente todo el aparato de inteligencia que está a cargo de estos personajes, para ayudar también a las tareas que están a cargo de la justicia y para poder
entre otras cosas, combatir justamente a las bandas delincuenciales, al crimen organizado, a los narcotraficantes, etcétera, 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 en este país. Creo que esa es una tarea fundamental del nuevo presidente. Por cierto, hoy creo que también, 16 de noviembre, amanecemos con amenaza de paralización nuevamente, ya que me estoy refiriendo al tema de la seguridad, nuevamente con amenazas de paralización por parte de los transportistas, porque las vías del Ecuador siguen siendo vías inseguras, porque los conductores, los choferes que transportan mercancías siguen siendo asaltados, secuestrados, violentados en las vías por grupos delincuenciales. Ya el otro día conversábamos de cuáles serían las vías más peligrosas actualmente en el país, y los conductores siguen expresando su preocupación, siguen expresando además su descontento con respecto de la poca reacción, nula, escasa reacción por parte del gobierno, que lo único que ha hecho es convocarles a reuniones, dar declaraciones a la prensa, presentar reportes del número de operativos que se han hecho, del número de patrullajes que se han hecho, etcétera, 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 pero de ahí no pasa el compromiso del gobierno con el dar y garantizar seguridad para que los señores transportistas pesados de este país puedan seguir haciendo su trabajo regularmente en las carreteras del Ecuador. Así que es otro tema triste y lamentable, y no solo por la seguridad de los transportistas, sino por la seguridad de quienes por cuestiones diversas tienen que viajar de una u otra ciudad, de una u otra provincia, por el tema del turismo. Así que nivel de turismo va a tener este país si hay miedo de viajar a la costa, si de la costa hay miedo de venir hacia el centro del país, hacia Quito, etcétera. Si hay miedo, además tienen que enfrentar no solo con la inseguridad que hay en las vías, sino con el mal estado de las vías, que también es un pretexto y una ayuda para que los delincuentes puedan operar cuando los vehículos tienen que bajar o reducir la velocidad, ¿no? Bien, por acá estoy teniendo reportes de que no hay volumen, pero yo acabo de revisar en mi computadora y sí tenemos volumen, ¿no? Nos están diciendo que hablo y hablo, pero no se escucha. Pero yo sí escucho. Bueno, ayer, como les comentábamos, se llevó a cabo la entrega de las credenciales a los mandatarios que fueron elegidos durante la segunda vuelta el pasado 15 de octubre, el señor Daniel Noboa y la señora Verónica Abad. Fue un evento corto, un evento sobrio como tienen que ser estos eventos, pero que dejó algunos elementos como para reflexionar y analizarlos junto a ustedes. Por cierto, ayer me reía, ¿no? Y son periodistas los que se preguntan, entre otras autoridades, por supuesto. Y entre las principales autoridades invitadas a este evento estaba la señora Paola Pavón, en su condición de presidenta del Congope. Entonces ayer hubo un brillantísimo periodista que se preguntaba por qué tanto protagonismo de la señora Pavón, que no se había enterado que Paola Pavón en mayo anterior, a finales de mayo, fue elegida presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Entonces es la presidenta de este gremio en donde confluyen las 23 prefecturas del país. Pero aquí hay periodistas que no se habían enterado de eso, entonces, bueno, que se vayan enterando de una vez, ¿no? Empecemos quizás por no sé, es como preocupante, puede terminar siendo para alguna gente intrascendente, yo creo que no, porque se trata, uno entendería, de un equipo de trabajo que fue elegido como un binomio. El binomio es Daniel y Verónica. Verónica no es del binomio de Daniel, no, el binomio son los dos. Son un equipo de trabajo, el binomio es Daniel Noboa, Verónica Abad. Ese binomio ganó la elección del 15 de octubre. Y a ese binomio, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, desde antes incluso de la
segunda vuelta, mucho antes de la segunda vuelta. Ayer, y ustedes probablemente me pueden ayudar refrescándome la memoria, pero ayer es de las pocas veces, poquísimas veces, o la única vez en la que, por ejemplo, yo he visto junto al binomio. Y lo vimos juntos, además, con una actitud no tan cómoda de parte y parte, de lado y lado. El saludo de Noboa con su compañera de fórmula fue un saludo bastante frío. No pasó del beso en la mejilla y de una palmadita por parte de la señora Abad en el brazo del presidente Noboa. Ustedes me dirán, son probablemente temas de forma. Sí, por ahora pueden ser temas de forma, quizás. Yo también puedo creer que es algo intrascendente, pero ese equipo de gobierno, presidente y vicepresidenta, es el que tiene en sus manos los destinos del país de aquí hasta mayo del 2025. Incluso ustedes recordarán y habrán visto, han circulado a manera de memes también, los gestos de complicidad, de apoyo, de compañerismo que había entre Correa y Moreno en un momento. Correa era súper afectivo con Moreno, ¿no? Correa se agachaba y le apapachaba a Lenín Moreno cuando eran compañeros de fórmula, binomio presidencial. Después, claro, entre Correa y Glass mucho más, ¿no? Porque se trataba ya de otro nivel de equipo de trabajo. Creo que se complementaban además mucho mejor el binomio Correa y Glass. Pero bueno, eso como un tema de forma, nada más. Veamos si es que a futuro estas cosas se van mejorando, si van cambiando, etcétera, etcétera. Ojalá así sea. Pero en el discurso, el señor Noboa se refirió al camino que tiene que transitar o que tuvo que transitar como candidato y ahora que va a tener que transitar como presidente. Y él habló de que en ese camino se ha encontrado y se podría encontrar con gente que podría o ya traicionó. No sé si tenemos ese corte, Meli, que fue, me parece a mí, uno de los puntos más altos y que ha sido más comentado, una de las cosas más comentadas del discurso de Daniel Noboa. El camino hacia la presidencia de la República también tiene traiciones. Muchas veces de gente que uno ni siquiera espera, gente que uno escoge. Pero así es la vida, así es la naturaleza humana. La presidencia ha tenido traiciones de gente que uno no se espera y que uno escoge. Me pregunto, ¿se refiere a su compañera de fórmula? ¿A quien pasa a ser su vicepresidenta desde el próximo 23 de noviembre? Es una gran duda. O probablemente puede referirse a otro nombre. El otro día me reía a partir de un comentario de un tuitero, no recuerdo su nombre, pero que decía, todavía no se posesiona Daniel Noboa y está experimentando su primera crisis de gabinete. Esto porque se confirmaba de que Iván Carminiani ya no iba a ser el secretario de comunicación, sino Roberto Izurieta, quien había sido profesor de Daniel Noboa en la George Washington University en los Estados Unidos y quien hasta hoy se desempeña como embajador ecuatoriano en Chile. Se refería a Iván Carminiani, que era uno de los hombres de confianza, uno de los estrategas y de los consultores políticos, publicistas que venían colaborando con Daniel Noboa en la campaña, o se refiere a su vicepresidenta, o a quién se refiere. Pero es un tema que en la política ecuatoriana, el de la traición, toca fibras muy sensibles por lo que pasó con Lenín Moreno y con el correísmo, por lo que pasó con Guillermo Lasso y Jaime Nebot en mayo del 2021, y ahora esto, ¿no? Un nuevo episodio de traición, pero que no sabemos finalmente a quién se refiere. Porque como bien dijo Noboa en su corto discurso de apenas 7 minutos, él se caracteriza por hablar poco pero espeso. Entonces, entre otras cosas, hizo alusión, y me parece bien, porque creo que es un momento distinto, diferente, especial, el que vive el país.
en donde se refirió a que llega con su gobierno y su equipo a hacer historia, que tiene convicción, que tiene firmeza y que él va a apuntar a un proceso de unidad en el país, que él para dialogar no ha tenido líneas rojas, pero para su accionar sí. Y creo que esa es una puntualización muy pertinente por parte de Daniel Noboa. Porque me parece que la política está hecha de eso también. Yo les decía el otro día a propósito de la negociación política bien entendida, no la negociación del voto a cambio de hospitales o del voto a cambio de dinero, cosas que se han visto, que han pasado y que hemos experimentado los ecuatorianos en los últimos años. Conversar, el presidente ha dicho, yo puedo conversar con todos, para conversar y para dialogar no hay líneas rojas, pero probablemente sí en su accionar, y eso lo dijo ayer y me parece muy interesante que lo aclare. Dispuesto a conversar con todos, a la hora de actuar, probablemente a mucha gente, dijo ayer Noboa, por los temas que vamos a tocar, seguramente no les va a gustar la forma de actuar. Dijo que jamás él y su gobierno van a estar a favor de la impunidad y que no va a apoyar a fuerzas políticas o a individuos que quieran violentar la Constitución. Con eso creo yo, los ecuatorianos estamos absolutamente de acuerdo. El tema es que esta palabra impunidad ha sido muy manipulada durante los últimos días y muy manoseada también, utilizada en este discurso como para tratar de romper o de armar una mayoría en torno a la negativa de sentarte a conversar con determinado grupo político, a quien has acusado de querer impunidad, etcétera, etcétera. Pero la impunidad, ¿por qué y para qué? Yo me pregunto, ¿impunidad para que el gobierno de Lasso no responda por los apagones, por ejemplo? También les planteo esa duda, para quienes están pensando única y exclusivamente en que el correísmo tiene como carta de negociación los procesos judiciales en contra de Correa. Yo les pregunto, ¿impunidad para que Santos Alvite no rinda cuentas por la negligencia de este gobierno, el de Lasso, y de Santos Alvite al frente del Ministerio de Electricidad? Para que Juan Zapata, Lara, Cobo, Wagner Bravo y todos los ministros del Frente de Seguridad no rindan cuentas sobre el mal manejo justamente de la fuerza pública y de la seguridad en este país, las masacres carcelarias, ¿quién se va a hacer responsable? Impunidad para eso, para que nadie se haga responsable de las muertes en este país, no solo las 600 que han ocurrido dentro de las cárceles, sino las más de 6,000 muertes violentas ocurridas en las calles, plazas, parques de este país. Impunidad para eso. ¿Sabían que a esta hora en Perú el ministro del Interior ha sido censurado justamente por el mal manejo de la seguridad? Entonces vamos a dejar también que con absoluta impunidad el gobierno del presidente Lasso se vaya a su casa. ¿O tendrá que la asamblea? Sí, que en este momento hay otras prioridades, yo estoy de acuerdo. Hay necesidades. Primero hay que resolver el tema de la seguridad. A partir de ahí, resolver el tema del empleo, de la productividad, de la inversión, etcétera. Resolver el tema económico en general. Desde lo macro hasta lo micro, resolver los problemas económicos. Pero no es menos importante que existan procesos de control político para un gobierno que le deja al país con una grave crisis social, económica y también política. Porque el gobierno de Lasso no se va a su casa tranquilamente después de haber terminado los 4 años para los cuales fue elegido. Se va a mitad de periodo, fracasado, habiendo decretado muerte cruzada, disolviendo la asamblea y anticipando elecciones. El gobierno de Lasso se va sin pagar a los proveedores del Estado. El gobierno de Lasso se va con protestas en el sector público, con paralizaciones en provincias porque no les pagan los sueldos a los servidores públicos. El gobierno de Lasso se va sin haber entregado las asignaciones presupuestarias a las alcaldías, a las prefecturas, que ayer, por cierto, el CONGOPE se reunió con los integrantes del gabinete ministerial, con algunos de los ministros que van a conformar el gabinete del presidente Noboa, y llegaron a enterarse de cuál es la realidad de las prefecturas y de las provincias, donde hay una enorme deuda por parte del Estado y del gobierno
con justamente estos niveles de gobierno provincial. Y lo mismo pasará cuando se reúnan con la AME, con los municipios. Y lo mismo pasará cuando se reúnan con las juntas parroquiales. Serán quejas y más quejas del maltrato que han recibido por parte del gobierno actual. Entonces, impunidad para que el gobierno de Lasso se vaya a su casa tranquilos, muy campantes, sin rendirle cuentas a la asamblea y al país. Entonces hay que ver también de qué tipo de impunidad es de la que hablan, por ejemplo, Patricio Carrillo, María Paula Romo. ¿A qué tipo de impunidad también es a la que se refiere en su discurso el presidente Noboa? Hay una gran expectativa por saber qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno. Es un gabinete bastante joven, en promedio de edad me parece que no superan los 35 años. Me parece que ese es el promedio de edad de quienes hasta ahora por lo menos, 38 años el promedio de edad del gabinete del presidente Noboa. Mucha juventud. Ese es un buen mensaje, es muy interesante, pero hay que ver cómo se complementa esa juventud también con otros cuadros que puedan sumarle experiencia en el manejo de la cosa pública. Por eso les decía, hay mucha expectativa, todavía no está completo el gabinete ministerial, todavía no sabemos cuáles son los nombres que van a completar ese gabinete, así que la expectativa también va por ahí.